Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias Señor, porque nos has vuelto a reunir. Y hoy te rogamos, Señor, por favor, háblanos. Enséñanos tu palabra, Señor. Danos a entender, Señor, el mensaje de esta noche. Revélanoslo, Señor. Que podamos alcanzar, Señor, el propósito de este mensaje, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Le he puesto por título: La fe es la llave para ser transformado. Quiero que recordemos algo, y si no lo recuerdan, se los voy a decir. Solo la fe en Jesucristo nos puede transformar. Nada más. No importando nuestra condición, no importando nada en nosotros, porque lo primero que sucede cuando nosotros tenemos fe, somos transformados en nuestro pecado, en nuestros malos hábitos. Es decir, que con fe evitamos ser contrarios a Dios. Pero sin fe, en todo tiempo seremos contrarios a Dios. Y quiero hablarte para empezar de un pecado que habitualmente todos lo hacemos, todos, y es juzgar. Todos hemos juzgado. Y quiero decirte lo que dice la Escritura. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para juzgar. Es decir, cuando el Señor no nos da la capacidad para hacer algo, es porque no es nuestra tarea. Y quiero mostrarte el peligro de juzgar. Cuando nosotros juzgamos, automáticamente nos estamos colocando en la posición de intermediario. Y si vemos la palabra intermediario a través de la luz de la palabra, nos estamos poniendo como el Salvador o el enjuiciador o el redentor o el que señala a esa persona a la que juzgamos. Imagínate qué fuerte está eso. Pero, ¿cuál es el propósito de juzgar? Hay dos cosas. Una, que la persona desate un veredicto y determine una acción, es decir, una acción para libertar a una persona o para marcarle una sentencia. ¿Quieres seguir en la posición de ser juzgador? Porque no es la posición que tenemos. De acuerdo a la Escritura, nosotros no tenemos la capacidad para juzgar, solamente Dios, porque Dios se proveyó un intermediario, un mediador, Jesucristo el justo, mismo que es el único que dijo: yo tengo toda la capacidad de juzgar, pero no lo haré, que lo haga el Padre. Y si Jesús mismo dijo: no lo haré, ¿por qué nosotros juzgamos a la gente con la que nos relacionamos? No tomemos para nada una actividad o un privilegio que Dios no nos dio. Nunca juzguemos a nadie. Algo muy interesante es que cuando tú y yo juzgamos, tomamos dos roles. Uno, el querer buscar autojustificar nuestra conducta, o la otra, buscarnos colocarnos como una persona superior a la persona que estamos juzgando. Porque una persona que juzga automáticamente está mostrando un criterio más profundo, un entendimiento más justo. Y eso Dios no nos lo dio. Por eso la Escritura nos exhorta de manera continua a que si nosotros juzgamos a alguien, automáticamente nos estamos haciendo partícipes de su pecado. Estamos haciendo lo mismo que el otro hizo. Si estás juzgando, es que esa persona es un adicto, tú también eres un adicto. Esa persona es un adúltero, en breve pasarás por el mismo pecado. Esa persona está haciendo esto o está haciendo aquello, en breve tú pasarás por ahí.
porque estás sembrando juzgar y vas a cosechar lo que estás juzgando. Y en Romanos, capítulo 2, vamos a ver el verso 1 y el verso 3 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Imagínate qué tan fuerte es esto que el apóstol Pablo dice. Pero enseguida en la misma escritura nos muestra dos tipos de personas. La escritura nos muestra aquellos que pecan sin la ley, sin el conocimiento de la ley. Y la escritura nos dice que ellos que no conocen la ley morirán sin ley. Pero aquellos que hemos conocido la ley y que pecamos bajo la ley, seremos juzgados por la ley. Pero esto, dice la escritura, que Jesús nos vino a redimir de la maldición de la ley. Por lo tanto... ¿Y cómo nos irá peor? Conociendo... No, espera, ahí voy para allá. Nosotros que hemos sido redimidos de la ley, dice la escritura que seremos juzgados en el tribunal de Cristo, por medio de aquel que nos justificó, es decir, seremos juzgados bajo la sombra del sacrificio de Cristo, porque Él es nuestro intermediario, Él es quien nos puede juzgar, Él es la única persona que nos puede señalar y aún libertar. Por eso la escritura dice, hablando de juzgar, que si nosotros pecamos, tenemos un abogado, Jesucristo el justo. Es decir, que si tú no eres un abogado de acuerdo a la escritura, conforme a todo lo que dice la escritura, conforme a Jesús, tú no tienes la capacidad de juzgar. Solo Jesús. Por eso la escritura nos dice que seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Pero ojo, más allá de ser señalados bajo condena, en ese tribunal recibiremos nuestro galardón. Amén. Quiero que veamos un poquito más allá. El hecho de que estemos hablando de que una persona con la ley será juzgada a causa de la ley, no me estoy refiriendo a la ley como tal, la ley de Moisés, sino toda la escritura, llamémosle así. Toda la palabra de Dios, al momento de que nosotros la escuchamos, tenemos la capacidad de ser guiados por la palabra. Pero también dice la escritura, de acuerdo a la palabra seremos juzgados. ¿Estamos de acuerdo? Ya ahí no nos está eximiendo del hecho de que podemos ser justificados a través de Cristo, sino que también por nuestra boca, por nuestras palabras, seremos juzgados. Pero si lo vemos ahora por aquellos que no tienen la palabra, la escritura misma nos dice que los que pecan sin ley no serán juzgados bajo la ley. Es decir, a ellos aplica otra cosa. La escritura nos dice en Jeremías, capítulo 31, verso 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Es decir, que el Señor mismo ha colocado por pacto en el corazón de todos los hombres su ley. Por lo que quiero que veamos, la ley de Dios, de acuerdo a la Escritura, es la que debe gobernar a todos los hombres. Pero hasta que el hombre menosprecia la ley, es cuando se aparta del Señor. Y si menosprecia la palabra, menosprecia la salvación, menosprecia la gracia, menosprecia todo lo que el Señor nos da. Es decir, que una manera en la que nosotros no menospreciemos la ley es volviéndonos hacedores.
y no simplemente oidores. Y quiero explicarte un poquito a qué se refiere esto de que la ley fue colocada en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay algo, un órgano en el cual yo pueda centrar la conciencia. Algunos dicen, bueno, realmente la conciencia es una función del espíritu, por lo tanto no la puedo ubicar en un órgano interno, pero en tu espíritu es donde está incrustada la conciencia y en la conciencia está incrustada la ley de Dios. Y el propósito es que seamos reprendidos por nuestra conciencia, que no apaguemos la conciencia, porque cada vez que nos reprende es con el propósito de que no hagamos lo que a Dios no le gusta. Y quiero que observemos nuestra conciencia como un árbitro. ¿El árbitro tiene la capacidad de crear reglas? No. ¿El árbitro tiene la capacidad de delimitar algo que no le pidieron? No. El árbitro tiene la responsabilidad de simplemente guiar que se respeten las reglas. Es decir, que si tu conciencia te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y eso no se acopla a la escritura, cuidado, no es de Dios. Porque tu conciencia solamente te acopla a ser guiado a lo que dice la escritura. Por otra parte, ¿cómo más podemos ver la conciencia? Como un aguijón. Un aguijón que te está perturbando en cada momento para que tú te apartes de la maldad. Es un aguijón que te incomoda, que te dice, no vayas por ahí, apártate, cállate, di esto, haz aquello. Es un aguijón del que tiene el propósito de Dios para apartarte del camino de destrucción. Por eso la Escritura nos dice que somos sin excusa, porque la Escritura nos habla de que en nuestra conciencia nos habla el Espíritu Santo. Dios, con esto quiero decirte que Dios está buscando que en nuestro exterior y en nuestro interior mostremos a Cristo. Porque si no lo hacemos, simplemente estaremos reflejando una religión. Y si reflejamos una religión, simplemente caeremos en lo mismo que cayeron los judíos. Quiero mostrarte algo muy fuerte. Romanos capítulo 2, del 22 al 24 dice, esto fue en lo que cayeron los judíos. ¿Tú qué? 24, ¿qué, perdón? 2, 22 al 24. ¿Tú qué dices? ¿Que no se de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Veamos hasta dónde llegaban los judíos. A causa de sus infracciones contra Dios, ponían en mal, vituperaban el nombre de Dios para que las otras personas no creyeran. ¿Te gustaría que tú fueras esos que dije, yo no creo a Dios porque vituperó su nombre y me dio un mal testimonio? No. No caigamos en lo que los judíos cayeron. En Romanos capítulo 3, del verso 10 al 18, quiero leerte algo que el apóstol Pablo nos muestra que refleja la condición del hombre. Romanos 3, del 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y ahora expresa la consecuencia de esto. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. De aquí podemos tomar tres características que el apóstol Pablo nos está dando en estos 8 versículos. Nos está reflejando la depravación del carácter del hombre. No creas que tu carácter es a causa de que hayas sido amargado. No. La naturaleza del hombre se refleja en el carácter. Pero también esa naturaleza se refleja a través de las malas conversaciones que son prendidas por el mismo infierno. Pero también nos está manifestando la terrible conducta de todos los hombres. Y quiero ir describiéndote más o menos porción a porción lo más impactante de estos versos. Y es lo primero es de que Pablo engloba a toda la humanidad en esos 8 versículos, a los judíos y a los gentiles. Quiero recordarte que los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Es decir, nos está reflejando toda la rebelión del hombre de manera voluntaria en contra de Dios. El apóstol Pablo nos argumenta, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y hace algunas semanas hablábamos que esa gloria era manifestada en el Edén y el Señor colocó una espada revolvente con un querubín a manera de que nadie pueda entrar ahí, por cuanto todos pecamos. Pero también la Escritura nos dice, no hay quien entienda. Y si comenzamos a ver la Escritura solamente en el libro de Romanos, podemos ver que el hombre sin el Espíritu Santo jamás tendrá la capacidad de captar la verdad de Dios y mucho menos su justicia. Por eso hay muchas personas que son teólogos, eruditos en la Escritura, pero no saben nada, porque no tienen al Espíritu Santo. A mí me impacta porque gente sin letras tiene revelaciones tan impresionantes porque el Espíritu Santo está en ellos. Para conocer a Dios no se necesita inteligencia, se necesita entrega. Pero algo más que podemos encontrar de esto es... ¿Cómo dijiste? ¿Para qué? Para No, conocer a Dios no se necesita inteligencia, sino entrega. si no se necesita entrega. Es decir, que lo más terrible de la ignorancia espiritual del hombre no es que Dios no esté dispuesto a enseñarle al hombre, sino que el hombre está tan sumergido en su depravación, en su rebelión, que no le interesa conocer a Dios. También la Escritura nos dice, no hay quien busque a Dios. Y es una realidad y es algo que se sigue cumpliendo hasta este momento. La Biblia nos revela la historia incansable de la búsqueda de Dios por el hombre, no del hombre por Dios. El hombre no busca a Dios, ni en sus peores momentos lo busca. Es Dios el que nos busca. Ayer hablábamos acerca de quién estaba perdido, tú o Dios. Nosotros estábamos perdidos. ¿Quién alcanzó a quién? ¿Yo a Dios o Dios a mí? Dios a mí. Es decir, en esto que nos habla, no hay quien busque a Dios. Ahí entra la justificación terrible de las muchas creaciones de religiones que hay. ¿Por qué? Porque es el intento del hombre de escapar al Dios verdadero. Porque el hombre desea crear sus propias reglas, su propia conducta, justificarse a sí mismo y no tener nada que ver con Dios. Porque no hay quien busque a Dios. Por eso hay la nueva era, por eso hay un montón de cosas que te ponen reglas en las cuales solamente el hombre se justifica a sí mismo.
Luego dice la Escritura, se desviaron. Ciertamente en Isaías 61 dice, se desviaron como ovejas. Pero ojo, ahí nos está señalando, cada quien tomó su camino y el camino fue siempre inclinado a la maldad. Ahí mismo en Romanos vemos que dice, y a unas se hicieron inútiles. ¿Qué es esto? Quiero que recordemos, el hombre fue creado para manifestar la imagen, el gobierno, la gloria de Dios en la tierra. Pero cuando fuimos hechos inútiles, la humanidad fue, llamémosle así, que fue tan corrompido el propósito de Dios que no hubo arreglo. Nos hicimos inútiles. Y esto nos lleva a comprender el porqué de muchos son sordos a la voz de Dios. Nos lleva a comprender que aún muchos siendo llamados, aún por dedo, no responden, porque se hicieron inútiles. ¿Y cómo podemos justificar esto que te estoy hablando? La misma Escritura nos muestra que la manera más fácil de ver que la humanidad total se ha desviado es prestando nosotros oídos a nuestras mismas conversaciones. ¿Te has escuchado cómo hablas? ¿Has escuchado cómo reaccionas? Porque malamente gente cerca de mí siempre tiene un no en su boca. No esto, no lo otro, no por aquí, no por allá. ¿Puedes? No, no puedo. Y no es porque no se pueda, sino porque nunca hay la disposición. Es decir, que muchas de nuestras palabras son como un colmillo de serpiente que derrama veneno, pero también manifiesta un aroma de sepulcro. Lo que nos lleva a la conclusión de que muchas personas, aún dentro de la iglesia, no tienen temor a Dios. ¿Y cuál es la sentencia de ellos? Muerte espiritual. ¿Y eso qué es reflejado en la Escritura? Una eternidad sin Dios. Esto que hablamos es algo muy, muy fuerte, porque involucra tanto a judíos como a gentiles. ¿Y esto qué nos deja ver? Que muchos dejan expresar al momento de no tener temor de Dios, solamente expresan una falsa religión. Por lo tanto, caen en hipocresía. Y quiero que veamos algo que vemos entre líneas que describe el apóstol Pablo, y es que el hombre daña y destruye todo lo que ve a su paso, y aún detrás de sí mismo deja un rastro de sufrimiento. A lo cual podemos ver que la misma Escritura nos dice que ese tipo de personas nunca encontrará paz. Y no solo se refiere a una paz interior, sino en un conflicto continuo en su entorno. Si tú tienes un conflicto continuo con tu entorno, yo te invito a que examines tu corazón. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es algo muy importante para una persona que ama a Cristo. El temor de Dios es adorarlo, reverenciarlo, honrarlo, exaltarlo, realmente obedecerlo, reconocer que Él es digno de que yo esté humillado, Él es digno de que yo me entregue a Él. ¿Por qué? Porque Él es mi creador, Él es mi juez. Pero a causa de que no hay temor de Dios, Dios mismo ha destruido en varias ocasiones la tierra. En el tiempo del diluvio, cuando fue lo de Sodoma y Gomorra, cuando sacó a Noé del Edén. Pero Dios, antes de volver a destruir la tierra, provocó que pasara un gran milagro. Un milagro tan extraordinario que debemos retenerlo nosotros, que debemos enseñarlo a la siguiente generación, pero atesorarlo de tal forma, porque Dios mismo se hizo
carne y habitó entre nosotros y cargó el peso de la maldad, el peso de la destrucción, el peso del pecado sobre de él. En Romanos capítulo 3, verso 21 al 25 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, si no existieran estos versículos, la sentencia de Dios sobre los hombres sería una eternidad en el infierno. Si no existieran esos 4 versos, tú y yo ya estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna manera de salir del infierno. Lo cual nos muestran estos versos la justicia de Dios. ¿Y cómo muestra Dios su justicia? A través de su amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, nos está revelando que Dios mismo sació, pagó la pena de que el hombre no guardara la ley y no le temiera. Siendo Jesús mismo el sustituto perfecto para manifestar todo el amor y todo el celo de Dios por el hombre. Por eso dice la Escritura que Dios es celoso. Todo su celo para tenerte a ti cerca recayó sobre Jesús. Y la única manera de poder yo recibir toda esa bendición es por medio de la fe. No es por obras, tal y como lo dice la Escritura. Porque sin fe, tu pecado nunca será perdonado. Sin fe, tu culpa nunca será cubierta. Sin fe, tu transgresión permanecerá contigo y pasará a la siguiente generación. Sin fe, la maldición te alcanzará. Lo dice la Escritura. Recordemos algo. El único que redimió la humanidad es Jesucristo. Y quiero mostrarte una imagen del significado de redención. Tú y yo fuimos comprados en un mercado de esclavos. Esa es la imagen perfecta de la redención. El pago por la libertad de un esclavo. ¿Quién te podía librar del pecado? ¿Quién te podía librar de la fortaleza en la cual te tenía sujeto Satanás? Y de acuerdo a la Escritura, este pago Dios no lo hizo de manera privada, sino fue un acto público, mostrando una muerte violenta en Jesucristo. Es decir, que en la cruz, mis amados, vemos toda la santidad de Dios ofendida. Pero también vemos toda la ira justa de Dios manifestándose en contra de aquellos que Cristo murió. Quiero que lo observes como en un cuadro muy grande. La santidad de Dios ofendida y toda su ira manifestada en un cuerpo como el tuyo. De lo cual podemos ver que no hay nada que pueda justificar al hombre.
ningún acto, ninguna acción, ninguna dádiva. Nada puede justificar al hombre. Solo la fe en Jesucristo justifica al hombre. Por eso la Escritura nos dice que Abraham, por medio de la fe, fue justificado. Pero quiero que observes, porque muchos tienen fe en la fe. Y no, nuestra fe simplemente es el canal por donde recibes bendición. Y quiero decirte lo que no es fe. Si tú estás esperando tener fe para que Dios te saque de una tribulación, si estás esperando tener fe para que Dios te sane, eso no es fe. Te quiero decir lo que es fe en Dios. Significa me saque o no me saque del conflicto, me saque o no me saque de la enfermedad, me dé o no me dé algo, no voy a dejar de creer que Dios es amor. Porque a veces es necesario aprender cosas en medio del horno de fuego. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, si ponemos toda nuestra fe en Cristo, obtendremos todo lo que Cristo obtuvo. ¿Qué es esto? Quiere decir que también la fe es tomar algo que le pertenece a alguien más y acreditarlo a mi favor. Vuelvo a repetir. Es decir, que la fe significa tomar algo que le pertenece a alguien más y acreditarlo a mi favor. Por ejemplo, la salvación, la bendición, la gracia, el poder, la misericordia. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para recibirlo? Creer. Tan fácil. Creyendo me gano el favor de Dios. No, y eso es lo que le chocaba a los judíos. ¿Cómo solamente creyendo voy a recibirlo todo? Si yo tengo tantas normas, yo tengo tantas prácticas, yo tengo tantos protocolos. No. Por eso la misma Escritura nos deja dos ejemplos en el libro de Romanos. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. El hecho de que Abraham haya creído en medio, imagínate el contexto de Abraham. Él venía de Ur de los Caldeos y en ese lugar eran todos politeístas. Es decir, tenían muchos dioses, de lo cual me muestra, esto no lo dice la palabra, pero yo veo que muchas veces Dios se le apareció a Abraham. Muchas ocasiones. Y eso provocó que Abraham creyera. Y Dios se impartió sobre Abraham, provocando una fe genuina. Y en Romanos capítulo 4, verso 5 dice, mas al que no obra, es decir, no es por obras. Romanos capítulo 4, verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, solo cree. Y algo muy importante, el apóstol Pablo en versos adelante cita un salmo. Y te lo voy a leer ahí en Romanos capítulo 4, versos 7 y 8, que es la cita de Salmos 32, 1 y 2. Mira lo que dice. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y quiero recordarte algo, David escribe esto enseguidita de que había cometido adulterio con Betsabé. Pero no solo eso, acababa de matar al esposo de Betsabé. De lo cual podemos ver que ni Abraham ni David fueron justificados por sí mismos.
Abraham no fue justificado por la circuncisión y David no fue justificado por la ley de Moisés. En ese verso que acabamos de leer, podemos ver que David puso toda su fe, toda su mirada en el Señor, y eso le acreditó que su pecado fuera perdonado, que su culpa fuera borrada y que su iniquidad fuera arrancada. Solo fe, solo creer. Mira lo que dice en Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por eso comencé diciéndote que solo la fe transforma, no tu esfuerzo. A pesar de que estés durmiéndote y que esa es una pésima expresión para el corazón del Padre, solo tu fe te puede transformar. En Romanos capítulo 4, del 18 y luego voy a leer 21 y 22, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y en el 21 y 22 dice, Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y aquí yo entro en un conflicto. La palabra me dice que Abraham permaneció en fe. Y me darían ganas de preguntarle al apóstol Pablo, oye Pablo, ¿nunca leíste el libro de Génesis? Porque ahí yo veo que la fe de Abraham subía, bajaba, bajaba más, bajaba otro poco, subía, volvía a bajar. Es decir, me entiendo algo. La fe no se va a expresar por cuánto crezca o cuánto baje, sino cuánto la mantengas en el Señor. Es decir, Abraham se aferraba a las promesas. Dios me dijo esto, pues lo va a hacer aun cuando yo me sienta deprimido hoy, lo va a hacer. Aun cuando yo me sienta muy exaltado, Él lo va a hacer. Él no depende de mi emoción. Él no depende de lo que yo estoy pensando. Por eso Abraham, dice la Escritura, que permaneció honrando a Dios, porque creyó en la firmeza de sus promesas. Es decir, que la conducta de Abraham honraba a Dios, porque él sabía que Dios era digno de confianza. Pero aquí hay un secreto. El resultado de la fe de Abraham no vino hasta que humanamente perdió su fuerza. ¿Qué es esto? Abraham concibió a su hijo, a la promesa, hasta que ya no le servía nada de nada. Es decir, mis amados, hasta que renuncias, que dejas tu fuerza, hasta que físicamente ya no haces nada, hasta ese momento el don llamado fe toma lugar. Por eso tú hoy te molestas, te afanas, te inquietas porque estás actuando tú. Hasta que mueras a ti mismo. No me estoy refiriendo hasta que te vayas a la presencia de Dios, no. Hasta que digas, ya, no me voy a quejar. Estoy en las manos del Señor. Hasta ese momento, entonces verás el resultado de tu petición. Si tú tienes que dejar de hacer algo, no te esfuerces. Por fe puedes ser transformado. Si tú tienes que comenzar a hacer algo o alcanzar a hacer algo, no te afanes. Por fe lo puedes alcanzar. Por ti mismo no. ¿Hasta hoy has logrado algo bueno?
Pocas cosas y nada en fe. Y con esto quiero terminar. La fe nunca va a operar en tu reino de tus posibilidades. Porque en ese reino Dios no se lleva la gloria. Porque en ese reino lo humano puede hacerse. Por eso la fe empieza donde la fuerza del hombre termina. ¿Quieres ser renovado y dejar de pecar? ¿Quieres alcanzar una meta de bendición? Abandona tu fuerza y permite que el Señor se comience a formar en ti.